¿cómo estás? Platícanos un poquito de ti para que el público te conozca, quién eres, cuánto tiempo llevas sirviendo en Comunidad Unamis y platícanos de tu experiencia en cuanto al tema de hoy. Claro que sí, Erika, mucho gusto. Bueno, pues yo soy Omar Cuevas Zabaleta, llevo en Unamis, conozco a Ario y a Claudia pues hace como unos 8 o 9 años más o menos. Eh, yo empecé a practicar artes marciales cuando tenía como 13 años, empecé en Nippon Kempo hasta los 18 años bueno, en Nippon Kempo, lucha grecorromana, lucha híbrida, judo, y practiqué varias técnicas full contact. Y a los 18 años fue cuando entré a Krav Maga, que son técnicas militares israelíes, y ahí aprendí muchas técnicas de combate de diferente manera, combate con cuchillo, desarmes, pistola, tiro, manejo, conducción, prevención de secuestro, N cantidad de temas. Eso lo sigo haciendo, tengo 36 años, llevo prácticamente la mitad de mi vida enfocado a la seguridad, a la prevención del delito, y el día de hoy pues estoy muy contento de estar con ustedes, poder compartir ciertos conocimientos, porque la clave de todo esto es detectar al agresor, al posible criminal, y mantenerlo a distancia. Ya cuando están a corta distancia es que no supiste detectar y ya tienes que responder. Entonces la clave está en detectar y evitar un problema que no tiene que ser. Puedes, de entrada, cuando puedes estar tú se acerca un criminal, tienes de tres sopas, ¿no? Puedes huir, te echas a correr, te pelas, que sería lo ideal. Puedes negociar, ok, brother, pues vamos a manejarlo tranquilo. Y la otra es ya te defiendes. Ya el último recurso es la defensa. ¿Y cómo lo vas a hacer? La Perfecto. diferencia... Ay, perdón. No, Perdón, no. Omar, muchísimas gracias. Adelante. Pues muchísimas gracias, Omar. Gracias por esa introducción. La verdad es que me siento muy honrada de estar compartiendo este panel con ustedes. ¿Y Gracias. por qué es importante el tema de defensa personal? Como todos sabemos y como hemos iniciado, hemos comentado en todos los programas de Dunamis Live, estamos viviendo una situación actual de crisis a nivel global y como siempre decimos, hay diferentes crisis, ¿no? Comenzó quizá por una crisis sanitaria, se está desencadenando una crisis económica, claramente hay una crisis política, no solamente en nuestro país, sino en diferentes naciones. También tenemos una crisis social que se está desencadenando, dado todos estos protocolos que tenemos que llevar actualmente por la contingencia sanitaria. Pero hay una crisis que es mucho más importante y que en Comunidad Unamis, en verdad, tenemos una carga en el buen sentido, en el corazón de poder combatir y por eso estamos aquí. Y me encantaría preguntarles desde su punto de vista profesional, Cristian, si tú me puedes ayudar con esta pregunta primero, desde tu punto de vista profesional, ¿cuál es tu perspectiva de la crisis actual global que estamos viviendo y por qué ya se vuelve necesario hablar de un tema de defensa personal? Claro que sí, gracias, Erika. Algo muy importante, tú mencionaste el punto clave, que es la crisis de valores y principios. Cuando hablamos de una crisis, hablamos de una situación grave y decisiva que va a cambiar el rumbo de nuestra sociedad, es decir, que pone en riesgo el desarrollo de nuestra misma sociedad. La sociedad que nosotros conocíamos hace 2 meses, aún después del distanciamiento social y regresemos a trabajar, ya no va a ser igual. Esta crisis está transformando la manera en la que nosotros percibíamos la sociedad. Cuando haya nuevamente un contacto visual, van a haber 2 tipos de personas. Unos van a ser aquellos que fueron devastados por la crisis y segundo van a estar aquellos que espero que sean todos los que están viendo este video por medio de las redes sociales, van a ser aquellos que lograron, a pesar de la crisis, aprender cosas claves que nos van a ayudar a sobrevivir en el futuro. O incluso, ¿por qué no?, hasta tener una ventaja competitiva. Y lo más importante son aquellos que van a lograr identificar en medio de esta crisis un tesoro que siempre hemos tenido y por el cual no hemos pagado nada, que es primero Dios, segundo nuestra familia y por supuesto nuestra salud. Esta crisis de principios y valores definitivamente repercute en la delincuencia y Omar, que es el experto, por ahí nos va a compartir un poquito más cerca de eso. Pero hay un dato muy importante. El 19 de abril, este pasado domingo, tuvimos el día más violento del 2020.
Sí, se registraron 109 víctimas de homicidio doloso en el país. Es decir, la delincuencia no cede. Es muy importante que nosotros como individuos podamos obtener la seguridad necesaria para poder entender y confrontar este tipo de situaciones de delincuencia común específicamente. Yo siempre recomiendo a todas las personas que practiquen algún arte marcial o algún deporte de contacto, el cual esté basado en disciplina, porque esto lo que genera es mucha confianza en ti mismo y por supuesto eso te lleva uno, a poder defenderte obviamente, dos, identificar si la situación amerita, como empezó a darnos por ahí la introducción Omar, si amerita defenderse o correr. Y yo siempre recomiendo a todos que puedan participar de alguna disciplina. Antes de terminar, quiero darles 3 consejos muy prácticos. Pues la verdad es que por el tiempo no podemos darnos el tiempo para poder compartir técnicas de defensa personal. Sin embargo, sí quiero darles 3 principios para que ustedes se puedan llevar el día de hoy y los puedan tomar en cuenta y aplicarlos de inmediato. El primero, debes de entender de que tu vida es primero. Eso es lo más importante. No importa lo material, y si tú te enfrentas a una situación de delincuencia donde quieren hurtar o te quieren robar algo, mantén la calma. Sobre todas las cosas, mantén la calma. No permitas que escale la situación, que tenga estrés. Mantén la calma y no pongas resistencia. Esto es lo más importante. Recuerda que los bienes materiales se pueden recuperar. Segundo, debes de tomar pequeñas precauciones. Esto va más relacionado con la lógica, ¿sí? No muestres cuánto dinero tienes en efectivo en lugares públicos. No dejes tus dispositivos electrónicos a la vista en tu vehículo cuando lo dejaste estacionado. No utilices tu celular en lugares públicos sin el debido resguardo. Y también, por supuesto, debes de saber cómo funciona la alarma de tu coche. Esto podría salvar tu vida. Y como tercer consejo práctico, identifica lugares de riesgo, los horarios y sobre todas las cosas, evita esos lugares. Muchísimas gracias, Cristian. Muy oportuna tu intervención. Me llama la atención, en verdad, cómo de un tema de defensa personal podemos desencadenar muchísimas otras formaciones integrales del ser humano. Fíjate, en Comunidad Unamis, nosotros estamos completamente convencidos de 4 áreas integrales del ser humano en donde tenemos que encontrar equilibrio en nuestra vida. El pilar de ella es la parte espiritual. También está la inteligencia emocional, la inteligencia mental y la inteligencia física, ¿no? Y algo que me encanta mucho de tu comentario es precisamente que entiendo el mensaje, es cuando nosotros practicamos una disciplina que nos permita tener de cierta manera una capacitación de defensa personal, en realidad está tocando un tema interno en nosotros, un tema de disciplina. Mencionaste un tema de confianza en nosotros mismos y también un tema de amor hacia nuestra familia, ¿no? Y pues bueno, aquí me encantaría darle la oportunidad a Omar. Omar, nos encantaría escucharte. Platícanos un poquito tu perspectiva desde tu punto de vista profesional de la situación actual del país, de las crisis que estamos viviendo y por qué es importante hablar un tema de defensa personal. Y me atrevo como que puedas también complementar un poco más lo que nos decía Cristian en el sentido de cómo el tema de defensa personal nos puede ayudar a crecer en la inteligencia física, en la inteligencia mental, en la inteligencia emocional, en la inteligencia espiritual. Claro que sí, Erika, con mucho gusto. Mira, tomando en cuenta los consejos que nos dejó Cristian, Cristian es una persona experta en combate. O sea, él se la pasa ahí agarrándose así o sea, pelear con alguien, o sea, yo he hecho muchos deportes, también he hecho deportes de carrera, o sea, muchos rollos, fútbol, pero realmente combatir con alguien es pesado. Tienes que controlarte a ti, tienes que saber qué va a hacer el otro oponente, cómo lo va a hacer, cómo lo vas a contrarrestar. Cuestión de segundos, tienes que estar al tiro, un detalle y se acabó. Entonces, yo empecé igual que Cristian en este tipo de disciplinas. También tuve la oportunidad de participar en torneos, ganaba, perdía. Cuando perdí fue cuando me asaltaron 2 policías cuando tenía 15 años. Uno estaba más drogado que el otro y fue todo un rollo. Ahí me di cuenta que hay que saber tácticas, hay que saber estrategias. Me di cuenta, yo era bueno a los 15 años, ya ganaba mis torneos, pero me fijé que
contra las armas, contra la violencia organizada, es muy distinto competir con alguien en mano a mano, limpio, con reglas, con disciplina y con honor. En la calle no hay esa situación. Muchas personas creen que porque son pequeñas, porque son débiles, ahorita el tema de moda porque soy mujer, toda esa situación, que por eso van a pasar cosas, y la realidad es que no. Cuando tú sales a la calle y sales con una actitud de enojo, de frustración, una actitud de miedo, una actitud de disperso, o sea, la mayoría de gente está dispersa o en sus problemas, pero nadie está poniendo atención al entorno. Entonces, el criminal, lo primero que se fija es qué tan enfocado estás en el momento y en qué estás poniendo tu atención. Si tú eres una persona que está en la lela con el teléfono todo el tiempo, van sobres. No importa si estás grandote así como Cristian o pequeño, no importa. Ellos van sobre la persona más vulnerable. Quien está más vulnerable es quien no está poniendo atención al entorno. Ese es el punto número 1. Y bien, yo les quisiera compartir 4 puntos. Uno ya se me adelantó Cristian con la técnica de autocontrol, que está padrísimo. No importa qué tanto sepas, si no te sabes controlar en el momento adecuado, estás fuera, quedas completamente fuera. La primera es autocontrol. El día que gusten, Erika, les puedo enseñar una técnica de autocontrol táctico. ¿Qué es esto? Para elementos de la policía, del ejército, que andan con sus armas y andan teniendo que cuidarse, cuidar a sus compañeros, te tienes que calmar, porque si no te mueres. Esa técnica, el día que gusten, hacemos un programa. El segundo punto es seguridad en tu entorno. Cómo aprender a evaluar tu entorno, los riesgos y vulnerabilidades que corres, que va desde la iluminación, cómo caminas, cómo te manejas, caminar en contrasentido, lo que decía Cristian, qué dejas en tu vehículo, qué no dejas en tu vehículo, cómo te estacionas, por qué te estacionas de reversa, por qué no de frente. Son muchos temas. Tienes que tener un sentido común, y si no lo tienes, desarróllalo. Cómo tienes que cuidar tu entorno. Siguiente punto es el factor sorpresa. El factor sorpresa es el arma principal de los criminales. Ellos ubican los puntos de posible emboscada, te esperan ahí a que pases, si pasas distraído estás fuera. Si andas con tus audífonos, sobre todo hay gente en la calle que le encanta presumir que trae audífonos blancos, sobres, y luego se quejan de que los asaltan. Entonces, tampoco hay que suponer que todo va a estar bien. Hay que sabernos cuidar, saber prevenir los momentos de riesgo. Y por último, todo esto es un tema. Cada punto que estoy dando son solamente unos tips muy breves. El último punto son códigos de seguridad familiar. Pienso que aquí es el punto más importante porque uno de los delitos más grandes que están ocurriendo es la extorsión. Y la extorsión, me refiero, este es mi teléfono. Si alcanzan a ver la diferencia del tamañito, bueno, con estos teléfonos en los penales son los que te andan llamando y te andan diciendo que te van a hacer muchas cosas. Entonces la gente cae todavía. Los criminales están perfeccionando sus técnicas de extorsión porque pues, ellos se dedican a eso, hacen miles de llamadas al mes y van puliendo las técnicas. ¿A qué voy con códigos de seguridad familiar? El día que gusten, Erika, también les puedo dar muchos tips para desarrollar cómo te vas a comunicar tú con tu familia para asegurar que estás bien ante unas llamadas de extorsión. Que si alguien te llama y te dice, tenemos a Erika, ¿cómo sabes si sí o si no? Y si ustedes fortalecen esos puntos, están del otro lado. El crimen no tiene nada que hacer porque ya no le estás cediendo terreno. Tú lo que hiciste fue prepararte. Y como México, como país, como estamos en este momento, son 3 fases de la delincuencia, como están las cosas. Como tú bien dices y dijo Cristian, los principios y valores que están decayendo ahorita. El primer punto es la delincuencia durante y después, durante la pandemia. Es cómo está la delincuencia ahorita con la crisis económica, cómo se está reestructurando todo, cómo es el crimen oportunista. Ahorita no es tanto que se organicen mucho, sino es gente que va, toma algo y se lo lleva. Es crimen oportunista. La segunda fase es el alza de la delincuencia organizada. ¿Qué es esto? Es cuando ya los criminales que pues están desatados se empiezan a unir y empiezan a aliarse, empiezan a dar golpes un poquito más duros, no nada más de oportunismo, sino ya en cuestión de saqueos y de robo a casa, habitación, secuestros y asaltos, ¿no? Y el tercer punto es la delincuencia de alto impacto. Esto ya tiene que ver con organizaciones criminales que todos las conocemos, cuando ya estén en puntos de carreteras, cuando ya esté la situación muy descarada. Esos son los escenarios que se prevén para México y todo esto tiene que ver con este es el reflejo de la falta de principios y valores que hay en el país. Cuando la gente siente necesidad y miedo,
pues se desespera y pues empieza a tomar sus medidas de supervivencia. Aquí el problema principal de todo esto es la actitud del México. Todos estamos quejándonos, todos estamos haciendo pues, berrinches de cierta forma, pero nadie nos estamos enfocando en cuidarnos, en proteger a nuestra familia. Y el día de hoy, Cristian y yo estamos aquí para coacharlos, para darles lo mejor que tenemos. Estamos para servirles. Y hay un dicho, de hecho, que es el eslogan de mi empresa, es: una reacción a destiempo es lo mismo que nada. Porque la única forma para estar seguro es sentirte seguro. Y la única forma para sentirte seguro es tienes que tener conocimiento de lo que puede pasar allá afuera y cómo lo vas a manejar. Perdón, Erika, yo soy muy platicador y se me va el tiempo. No, muchísimas gracias. Estoy aquí clavadísima con todo lo que estabas diciendo, Mar. Fíjate que me llaman muchísimo la atención diferentes puntos que tú manejaste y me quiero enfocar particularmente me quiero enfocar en 2 puntos. Cristian, voy contigo. Omar nos decía la actitud del miedo, ¿no? O sea, que van a atacar a la persona siempre que es muchísimo más vulnerable, la que se muestra en sí más vulnerable, aquella que está atrapada por el miedo. Y también mencionaba una palabra que a mí me encanta, que es la parte del autocontrol, del autogobierno, porque es algo que además está inerte en nosotros, ¿no? Nosotros creemos fielmente que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y que las cualidades que Él nos dio es precisamente eso, el autogobierno, el autocontrol. Pero dime, Cristian, ¿cómo la defensa personal o saber una disciplina en temas de defensa personal o incluso cualquier deporte te lleva a cambiar paradigmas de miedo? A cambiar esa mentira por verdades de fe dentro de nosotros. Claro, Erika. Sí, muchas gracias. La verdad es que si todos fuéramos expertos como Omar, pues la verdad es que no habría delincuencia, ¿verdad? Es evidente que Omar se ha dedicado mucho tiempo a coachar empresas y tiene conocimiento de este tema, pero ¿qué le pasa al resto de nosotros que somos terrenales, que no entendemos, que no podemos prevenir algo que no conocemos? Definitivamente, tener un coach como Omar nos puede ayudar. Entrenar un deporte de contacto, un arte marcial, siempre te puede ayudar. Pero hay algo mucho más importante que eso. El miedo es algo que no solamente te puede llevar a una circunstancia mala, sino que puede hacer algo mucho peor, que es que puede dañar o puede debilitar tu fe. Tú sabes que nosotros como seres humanos solamente alcanzamos a ver lo que nuestros ojos ven. Y es por eso que tenemos una medida de fe que nos fue dada por Dios. Esta medida de fe nos va a llevar a alcanzar para lo cual fuimos creados. Sin fe es imposible alcanzarlo. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos de entenderlo primero, que el temor es enemigo de la fe. ¿Por qué? Este temor hace que mi fe se debilite y que mi visión sea más corta. A mí me gusta mucho en Hebreos 11 cuando hablamos de fe. Habla acerca de todos los héroes de la fe. Sin embargo, en Hebreos 27 habla de Moisés. Y dice que por la fe Moisés dejó a Egipto. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Es decir, Moisés, él creía y él tenía fe. Él sabía, él estaba convencido de lo que esperaba. Él sabía lo que venía y él confió en Dios. Y por eso dice que no temiendo la ira del rey, pudo dejar Egipto junto con todo el pueblo de Dios. Él dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, su visión se amplió tanto que le permitió ver al mismo Dios, no durante la prueba, sino en la recompensa. Por otro lado, hay un pasaje en Mateo que me gusta mucho y me da mucha risa, que está en Mateo 14, que es el contrario de lo que acabamos de ver de Moisés. Y es cuando Jesús, después de alimentar a las 5,000 personas y la multiplicación de los panes y los peces, le dice a los discípulos que se adelanten porque él va a ir a orar al monte. Estaba orando, se le hace tarde y pues yo imagino que Jesús, siendo Jesús, dijo, pues déjame los alcanzo. Dice que estaba oscuro y que las olas eran adversas a la embarcación.
Es decir, habían olas grandes y era de noche. Jesús los quiere alcanzar y pues decide caminar sobre el agua para alcanzarlos. Dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, dice, quedaron aterrados, ojo. Dice, y gritaron de miedo, es un fantasma. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Es decir, acababan de ver a Jesús multiplicar panes, multiplicar peces y alimentar a más de 5,000 personas. Acaban de ver un milagro grandísimo. Sin embargo, su miedo, el miedo los cegó y les redujo su visión, a tal punto que dejaron de reconocer a su mismo maestro. El miedo hizo que los discípulos no pudieran reconocer a Jesús, es decir, limitó su visión. El miedo limita nuestra fe, la hace más débil. Sin embargo, cuando nosotros tenemos fe y entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros y tiene control, es cuando nosotros podemos descansar en Él. Si nosotros podemos vivir confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros y nuestros seres amados, entonces vamos a poder disfrutar esta vida. Y esto es lo más importante. La fe es contraria al temor. Es decir, cuando hay temor, tu fe se debilita. Pero cuando hay fe, tu temor se reduce o se elimina totalmente. Entonces, no hay secreto. Todo está escrito en la Biblia. Y estoy seguro que mientras más confiemos en Dios, menos efecto va a tener en nosotros el miedo que va a causar toda esta incertidumbre que nos espera. Oh, muchísimas gracias, Cristian. Me encanta todo este mensaje. Creo que tu mensaje es completamente central. O sea, al final, creo que todos podemos concluir tu mensaje. Tú dices, bueno, o sea, en este momento incluso de inseguridades a nivel económico, a nivel social, a diferentes niveles con todas estas crisis que estamos viviendo, lo importante es que nosotros vivamos una vida de fe. Y, ¿sabes? Algo que a mí me lleva todo esto también es a pensar, y lo digo como mujer, ¿no? Que también está viviendo toda esta crisis, es en realidad que el tema de fe me lleva también a conocerme a mí misma, ¿no? Me lleva a amar a Dios, amarme a mí, amar a los demás. Y en el tema de amarme a mí, de conocerme a mí, algo que particularmente me da mucha seguridad es justamente saber quién me protege y en quién tengo basada mi confianza, pero además también que nosotros podemos beber de la sabiduría de Dios, sabiduría en todos los sentidos. Y aterrizando al tema que estamos tratando hoy, ser sabia como mujer también, en cuanto a cuáles son mis relaciones, como decía Omar, ¿no? O sea, cómo me manejo cuando cuando tomo el coche y conduzco, cómo manejo mi información en mis redes sociales, o sea, ser sabia también en cómo uso mi celular en los ambientes públicos, también en cuanto a ser sabia en los horarios en los que yo me expongo al ambiente público, etcétera. Y al final, todo ese tema de sabiduría es algo que nosotros, nuestra columna vertebral esencialmente es la fe, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Se nos está acabando el tiempo. Me hubiese encantado, en verdad, poder compartir con todos ustedes más tips que Cristian y Omar traen para nosotros. Pero me gustaría solamente, Omar, si nos puedes dar una pequeñísima intervención. Te pido que sea breve, por favor. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres? Porque bien vivimos en un país con violencia de género, es cierto, pero ¿qué mensaje les darías a las mujeres en cuanto a tema de prudencia ante la situación de la crisis? Bueno, como bien decía Cristian, o sea, el miedo es lo que te tumba. Entonces, el miedo no respeta si eres mujer, si eres hombre, o sea, realmente muchas personas usan por decirlo así, cierta comodidad. Es que soy mujer y por esto me va a pasar esto y aquello. Pues si se comparan con un hombre físicamente, llevan todas las de perder. O sea, ahí no hay un punto. No hay un punto de comparación porque por más box que practique una mujer, imagínate que una mujer le pegue un golpe a Cristian en la cara, se va a romper la mano antes de tumbarlo. ¿A qué voy con todo esto? Yo lo que le diría a cualquier mujer, también a cualquier persona que quiera sentirse más segura, pues le recomiendo ampliamente que practique su actitud. Una actitud cuando tú sales a la calle no tiene que ser una actitud de echarla de bronca y ¿qué me ves? Pues esos caen rápido. Una actitud segura, una actitud yo estoy en control de mí, yo controlo mis emociones. Al momento, tú por más cristiano que seas,
Al momento que haces esto y estás aquí, toda tu concentración y todo se te fue. Entonces, el consejo está, enfóquense en lo que están haciendo, concéntrense en lo que están haciendo y denle a entender. Por si hay alguien ahí que los está observando, las está observando, si ustedes demuestran, yo soy una persona vulnerable porque ando en la lela, sobres. Dios no quiere que te asalten, Dios no quiere que te violen, Dios no quiere que te secuestren. Y si llega a pasar algo así, pues tal vez tuvo que ver también por parte de cada quien que no tomó las medidas de responsabilidad básicas, que son cuidarse. Entonces, el día que gusten, Erika, pues podemos continuar con este tema, temas y puntos muy concretos de autocontrol, de seguridad en el entorno, neutralizar factor sorpresa y fortalecer los códigos de seguridad familiar para que ustedes sepan manejar extorsiones y muchos otros delitos. Nos encantaría, Omar, claro que sí, nos encantaría también seguir escuchándote, Cristian. Sé que tienes muchísimo que aportar desde toda su experiencia profesional. Muchísimas gracias por esta perspectiva que ustedes nos están dando, en verdad, desde este punto de vista de defensa personal. Gracias, claro que sí, vamos a tener la oportunidad. Y algo que nos encanta hacer nosotros en Dunamis, fíjate que de los mensajes claves con los que yo me quedo de ambas conversaciones en esta tarde es precisamente el tema de reemplazar la fe, de tener autocontrol, reemplazar los miedos por la fe, tener autocontrol, el poder amar a nuestra familia y por cuanto amamos a nuestra familia, poder hacer un plan de seguridad para ellos. También en el sentido de ser prudente que invitemos a la sociedad, a todos los que nos están viendo, a vivir de una manera prudente. En verdad, cuando nos exponemos a ambientes públicos, a donde quiera que vayamos, o a lo largo de nuestro día a día, practicar la prudencia, practicar el autocontrol y sobre todo tener una confianza en nosotros mismos y tener una confianza en Dios. ¿Qué les parece? Si nos acompañan, queremos orar precisamente por ese miedo para que las personas puedan reconocer si hay miedo en sus corazones, si hay vulnerabilidad en sus corazones y que nosotros podamos reemplazar en este momento ese miedo por fe. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta perspectiva, porque hoy nos has abierto el panorama, nos has abierto el criterio, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento, primeramente, derrames paz, desates paz del cielo, desates fe sobre todas las personas que nos están viendo, que nos verán, sobre sus familias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos esos paradigmas que quizás nos tienen desconsolados en este momento de esta situación sean sustituidas por el ambiente del cielo, amor, por paciencia, por prudencia, por sabiduría en nuestro día a día. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por México y por todas las naciones. Toma el control de nuestros corazones primeramente, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido imprudentes con nuestras vidas, si hemos sido imprudentes con nuestras familias, si hemos sido imprudentes con nuestros amigos, Señor. Perdónanos. Danos de aquí en adelante ese anhelo por crecer como personas, principalmente en el espíritu. Pero también danos ese anhelo por crecer en todas las demás áreas, porque cuando reconocemos que necesitamos cambiar, Señor, es ahí y cuando empieza el verdadero cambio y empezamos una nueva vida. Te doy gracias por la vida de Cristian, por la vida de Omar. Sigue bendiciéndolo, Señor. Y te doy gracias también por todas las personas que nos están viendo. Gracias por la fe y esperanza que tú estás sembrando en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, un placer. Nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye. ¿Que ya nos salimos o qué? ¿Dónde me salgo? Oye, Cristian. Dime. Ya. Oye, pues qué padre que
que te dedicas a esta cuestión del jiu-jitsu, brother. Es bien pesado el jiu-jitsu brasileño, cabrón. Sí, la verdad es que sí. Sí es algo que me gusta mucho y me mantiene sano mentalmente. Sí, La verdad es que sacar sí. el estrés. Mira, no hay nada más difícil para mí, incluso no hubo nada más complicado, ni siquiera los golpes, o sea, de cuando practicas MMA, pelea en Ajá. piso es agotadora, brother. Es súper agotador, es súper pesado. Y pues sí, mis respetos. Yo hice de lucha unos cuantos añitos. No hubo nada que me gustara más en deportes de contacto. Sí, fíjate, yo ya me daba por retirado. ¿Por Ya qué? tengo ¿Cuántos años tienes? 40. Tengo Oh, 40 y, Hola amigos, ¿cómo pues, están? Soy Ario Higareda, somos comunidad ahí está la UNAMI, reproducción. quienes somos. Vamos a ver cómo quedó. Never seen a brother or sister who could cure a disease. I hadn't, but I wanted to show the world that. Esa fue la intro. sí.